Amén. Podéis tomar asiento y abrir vuestras Biblias en Mateo 5 al versículo 5. Hoy el título del mensaje de la reflexión y luego tendremos un tiempo de oración es la oración del discípulo. Dilo conmigo, la oración del discípulo. ¿Cuántos discípulos hay en esta casa? Sabéis que en los evangelios tenemos a la multitud, los que están cerca de Jesús, ¿verdad? Y son los que presencian los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Están ahí donde hay acción, ven las sanidades, ven cómo Jesús sana a leprosos, a paralíticos, a ciegos. Ven cómo Jesús echa fuera demonios. E incluso están escuchando sus palabras, sus enseñanzas, pero no son discípulos. Discípulos son aquellos que se apartan de la multitud y deciden seguirle. Y seguirle en el contexto del primer siglo no es simplemente seguir a nivel posicional, ¿no? de dónde estoy geográficamente hablando, ¿no? Es un estilo de vida y es el seguirle como un aprendiz a los pies de un maestro, escuchando cada palabra, no solo para escuchar, sino para convertirse en el mismo carácter y en la misma persona del maestro, ¿verdad? Entonces aquí Jesús está enseñando a la multitud, pero son los discípulos los que de verdad quieren aprender, los que quieren de verdad seguir a Jesús, los que quieren de verdad convertir su estilo de vida en el estilo de vida de Jesús, que pondrán en práctica estas palabras. Mateo 5, al versículo 5, Jesús dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos... Mateo 6. Así sabéis que no soy perfecto. Me puedo equivocar. Mateo 6, versículo 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Sabéis que los hipócritas también oran? ¿Sabéis que hay mucha gente que ora? Hay estudios que nos muestran que incluso a los más ateos, en sus momentos de crisis, de debilidad, de tristeza, de quebranto, de dolor, antes de morir, hacen la oración por si acaso. Gritan al vacío porque no creen que hay un Dios, pero gritan intentando a ver si alguien escucha. Mucha gente ora. Aquí Jesús habla que hay hipócritas que oran. Ahora, la palabra hipócrita, la palabra que en el griego antiguo se utilizaba para actor, para alguien que actuaba, para alguien que ¿no? se metía en un papel, pero no era realmente esa persona o el papel que estaba actuando. Aquí está hablando de los religiosos, de personas que en público, personas que en teoría oran, son personas piadosas, pero realmente son hipócritas. Y aquí vemos por qué son hipócritas, porque oran actuando porque quieren que los demás los puedan ver, ¿verdad? Es un ejercicio religioso. Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Esos domingos anteriores, los martes, hemos estado hablando de la posibilidad de orar según el Espíritu de Jesús o el orar según el espíritu de la religiosidad, ¿verdad? Y aquí vemos a profesionales, ¿verdad? Religiosos, la élite profesional que ora, pero ora actuando, no ora de verdad. Es un acto, es un ritual, pero no tiene ninguna verdadera recompensa, no tiene ninguna verdadera, no tiene fruto real.
Dice, pero Jesús dice, al versículo 6, tú, cuando ores, hablando del discípulo, hablando de aquellas personas de la multitud que quieren aprender a seguir a Jesús en la oración, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Ahora, esto no significa que no podemos orar, ¿verdad?, en público, y por supuesto que podemos orar en la iglesia, pero estamos hablando en actitud. Entonces, necesitamos entender que hay una actitud errónea y hay una actitud correcta en la oración. Podemos acercarnos a Dios con buena actitud, con buenas motivaciones o con actitudes malas, incorrectas. Y aquí Jesús dice, ora en privado. ¿Por qué? Porque aquí la idea no es que los demás me reconozcan, no es que vean cuán espiritual soy, no, es de verdad una relación íntima con tu Padre. Dice, entonces tu Padre. ¿Cuántos saben que tenemos un Padre celestial? No es solo el Padre de Jesús, es tu Padre. No es solo Dios como fuerza abstracta, vaga en el universo, no es una energía, no es una fuerza, no es ese principio ontológico simplemente de los cuales hablan los filósofos. No. Es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un Dios personal y es tu Padre. Necesitamos acercarnos a Dios como nuestro Padre, como tu Padre, como mi Padre. Sin máscaras, sin hipocresía, sin actuar. ¿Quiénes somos de verdad? Y dice, quien todo lo ve, y Él te recompensará. Dice, cuando ores, Jesús habla aquí de un estilo de vida de oración, porque repite esta palabra, cuando ores. No si oras, no, cuando ores. Es algo repetitivo, son costumbres, es un estilo de vida, es quien soy. No es algo que hago de vez en cuando. No es la última bala, ¿no? Para ver si funciona. No, es algo que vivo a diario. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Aquí Jesús enseñando a los judíos, los elegidos, el pueblo de Dios, les dice, cuidado, porque las naciones también oran. Todos oramos. La humanidad entera, de una manera u otra, ora. Pero hay que ver cómo se ora. Y podemos aprender a orar como Jesús quiere que oremos. Dice aquí, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, los que adoran a otros dioses. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros aquí adora a otros dioses. Y ninguno de nosotros somos parte de este grupo, ¿verdad? Pero quizás por nuestras formas de ver a Dios, formas de entender la palabra de Dios, formas de actuar en nuestra vida espiritual, ¿cuántos de nosotros quizás hemos orado con vanas repeticiones, interminablemente, como hacen las naciones, pensando que si repiten, entonces Dios hará algo? ¿Cuántos de nosotros hemos orado no como hijos y hijas de Dios, sino como personas lejanas de Dios? Personas que no conocen sus derechos en el reino de Dios, que no conocen su autoridad, que no conocen las promesas de Dios, que no conocen el carácter de Dios. Siempre me ha sorprendido ver a personas con mucho más años que yo en la iglesia, y con todo el respeto, pero hablar
de cómo si no podemos conocer el carácter y la voluntad de Dios. E incluso en sus oraciones lo muestran. En vez de entender que la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo, es su voluntad y revela su carácter, hablan a un Dios que no conocen, a un Dios que nunca se sabe cómo se despertará la mañana, si está de buen humor, de mal humor, si de verdad quiere bendecir o si quiere maldecir. Y tenemos esa relación distante, ¿verdad? Dice Jesús aquí, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Cuánto cambiaría nuestra forma de orar si entendemos de verdad que hablamos a nuestro Padre, que todo lo sabe, que todo lo conoce? Ahora, Dios no solo conoce lo que el diablo conoce de ti. El diablo conoce muchas cosas de ti, pero el diablo no es omnisciente. El diablo puede observar y puede, ya no lo sé, no tenemos ningún manual sobre cómo el diablo actúa, pero entendemos que hay cierta astucia, entendemos que es un enemigo que anda rugiendo como león para devorarnos, entonces tendrá alguna táctica, ¿verdad? Una estrategia. Lo vemos incluso, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice que no tenemos que ser ignorantes de sus estrategias. El diablo tiene ahí alguna astucia, pero Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros deseos, nuestros dolores, conoce tu pasado, conoce incluso tu futuro, conoce todo, todo, todo. Incluso antes de que se lo pidas. Él lo sabe ya. Aquí estamos repitiendo, pensando que podemos convencer a Dios de darnos lo que Él ya nos quiere dar. Amén. ¿Y qué dice Jesús entonces? No ores así, no ores así, no ores así, pero cuando ores, y ahora dice, ora al versículo 9 de la siguiente manera. Esta es la oración del discípulo. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, o santificado, alabado sea tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Ahora, esta misma oración se encuentra también en Lucas, ¿verdad? En Lucas 11. Y ahí la oración viene después de que los discípulos le pidan a Jesús, enséñanos a orar. Esto nos muestra otra vez este concepto que hemos visto antes, es que podemos aprender a orar. Todos oran, pero no todos oran a la manera de Jesús. Amén. Y no importa cuántos años estemos en la iglesia, todos podemos aprender a orar y crecer en la oración. ¿Cuántos quieren crecer en la oración? Amén. Hay la oración según Jesús y hay la oración que no es según Jesús. Dice, enséñanos a orar. Ahora, mirad lo que dice primero. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Ya lo hemos hablado un poquito antes. Pero la idea aquí es que necesitamos entender el carácter de Dios. Dios es un Padre. Dios es una persona. Se ve desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que Dios tiene un nombre. Amén. El nombre de Dios no es Dios. Dios es el qué.
Dios tiene un nombre. ¿Os acordáis lo que hace Dios cuando se revela a Moisés? Se revela como Yahvé. Yo soy el que soy. Moisés ya conocía a Dios. Pero en Éxodo 34, Dios se revela y le declara su nombre. Y en una de las revoluciones que ha llevado Jesús a esta tierra, es el nombre de Dios como papá, como padre. El apóstol Pablo dice que hemos recibido el espíritu de adopción que clama en nuestro interior, Abba, Padre. Sabemos que Jesús hablaba arameo. Y la palabra que vemos aquí también en ese versículo de Romanos 8, Abba, es esa palabra de cercanía y de respeto a la vez. Dios quiere que oramos con cercanía y temor santo. Amén. Dice aquí, nuestro Padre en el cielo, santificado sea tu nombre. Entendemos que Dios es santo, ¿verdad? Me acerco con ese temor reverente a su santidad. Eso también nos enseña que tú y yo, de una manera u otra, tenemos que entender lo que la Biblia dice en Hebreos, que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, nuestra salvación no depende de nuestras obras, por supuesto, depende de la obra de Cristo. Amén. Por la fe recibimos lo que la gracia de Dios, ¿verdad?, ha obrado en la cruz, la resurrección y la ascensión de Cristo, pero el vivirlo, el realmente experimentar a Dios, sí depende también de cómo vivamos en santidad. De una manera u otra, nadie verá a Dios sin santidad. Amén. Lo que dice David, lo que leemos antes en el Salmo 15, ¿quién morará? Una cosa es orar, otra cosa es morar en la presencia de Dios. Pero aseguro, si estás más que un minuto en la presencia de Dios y dejas que el Espíritu Santo actúe en tu corazón, algo tendrá que cambiar en ti. Algo tiene que cambiar en mí. Amén. Nuestro Padre, cercanía, respeto, porque es santo. Amén. Mirad conmigo en Romanos 8 al versículo 15. Ya lo hemos citado, pero quiero que lo veáis. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Es en ese contexto de conocer a Dios, de ser hijos y hijas de Dios, que el apóstol Pablo dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Nos recuerda esa religiosidad, que es el yugo de esclavitud, que es el intentar conocer a Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras, acercarnos a Dios por nuestra propia santidad. El no conocer a Dios como Dios revelado en Cristo. Y dice, en este contexto, acordaos, habéis recibido el Espíritu de Dios. Y Él ahora os confirma como hijos y hijas de Dios. Y llamamos a nuestro Padre, Abba Padre. Intimidad y reverencia a la misma vez. Santificado sea tu nombre. Amén. Vamos a terminar aquí. Si puedes poner de pie. Vamos a orar juntos.